¿Alguna vez has sentido que cuanto más explicas, menos te escuchan? ¿Que tus palabras se pierden en el ruido del otro? Creemos que hablar lo cambia todo, que si justificamos, si aclaramos una vez más, nos entenderán. Pero hay un momento en que eliges el silencio, no por rendirte, sino porque tu paz vale más que cualquier explicación. Ese instante, donde prefieres callar antes que reaccionar, revela lo que las palabras no pueden. El silencio no es debilidad, es tu arma más sabia, tu escudo invisible. Marco Aurelio lo escribió: el que se domina a sí mismo es más poderoso que el que conquista un imperio. Cuando callas, no te rindes, recuperas tu poder. Por eso, el estoicismo nos enseña a transformar el silencio en fuerza. En este video, descubrirás 10 claves estoicas para lograrlo. Desde la historia de Séneca enfrentando la ira de Nerón, hasta lecciones prácticas para tu día a día. Aprenderás a responder sin palabras, a descolocar sin esfuerzo, porque el silencio, amigo, puede transformar tu interior y estremecer el mundo que creían controlar. ¿Listo para dominar tu silencio? Hoy comienza tu cambio. El silencio revela más que 1000 palabras. Cuando decides callar, no estás huyendo, no estás cediendo, estás eligiendo un lugar sagrado, ese espacio donde tu alma se ordena y tu dignidad encuentra refugio. En un mundo que grita para no sentirse solo, tu silencio es una anomalía poderosa, porque el silencio, cuando nace de la claridad, es una declaración. Y una declaración no siempre necesita palabras. ¿Te ha pasado alguna vez que explicaste, suplicaste, incluso lloraste, y nada cambió? ¿Que cada palabra que ofrecías era como una piedra lanzada a un pozo sin fondo? Entonces, un día, cansado, decidiste no responder, no por rencor, sino por respeto a ti mismo. Y fue entonces cuando todo comenzó a moverse. Porque cuando no hay reacción, no hay control. Donde no hay palabras que perseguir, no hay guerra que continuar. El silencio, bien elegido, desarma al otro, lo confronta con su propio eco y le muestra la parte de sí mismo que ha querido evitar. Ya no puede usar tus palabras para justificarse. Ya no puede proyectar su conflicto en ti. Solo queda frente a sí mismo, frente a ese espejo crudo que es tu ausencia. Para los estoicos, el silencio no es sumisión, es fuerza contenida. Es la forma más pura del autocontrol. Es la pausa que evita el error, la contención que preserva lo esencial. Marco Aurelio lo sabía. Por eso escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. En lugar de desgastarse intentando convencer a los demás, eligió el camino de la coherencia silenciosa. Sabía que hablar muchas veces no es otra cosa que pedir aceptación disfrazada, y que cuando uno se explica demasiado, corre el riesgo de dejar de ser. Callar no significa desconectarse, significa priorizar, significa poner en primer lugar tu paz antes que tu necesidad de ser comprendido. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es decir lo que sientes, sino elegir el momento de no decirlo. Porque no todo merece respuesta, no todo merece tu voz. La historia de Epicteto es una prueba de ello. Esclavo durante gran parte de su vida, sufrió humillaciones y abusos sin responder con gritos ni súplicas. Un día, su amo, en un arrebato de crueldad, le torció la pierna hasta romperla. Epicteto, sin levantar el tono, dijo: «Te lo advertí que se rompería». Eso fue todo. Ni una queja, ni un reproche, solo una frase serena que desarmó al agresor más que cualquier grito. Aquel silencio no fue pasivo, fue una declaración, una rebelión silenciosa, una demostración de que su espíritu no era propiedad de nadie. Ese tipo de respuesta nace de una fuerza que no necesita testigos. Pero no hace falta remontarnos a la historia antigua. Imagina a una mujer madura, años de experiencia, años de entrega. En el trabajo la critican injustamente. Esperan que explote, que se defienda, que reaccione.
pero ella no lo hace. Guarda silencio, no por indiferencia, sino porque sabe que no vale la pena ensuciar su voz para explicar lo que su conducta ya ha demostrado durante años. Ese silencio incomoda, porque rompe el patrón, porque revela la inseguridad del otro, porque es un muro suave pero firme que impide el paso sin necesidad de violencia. Y es que el verdadero poder del silencio está en lo que deja al descubierto. Mientras hablas, el otro puede centrarse en tus palabras, juzgarlas, desviarlas, rechazarlas. Pero cuando callas, el otro ya no tiene dónde esconderse. Tu silencio se convierte en un espejo, uno que no adorna, que no disfraza, un reflejo fiel que devuelve lo que hay: la injusticia, la manipulación, la falta de empatía. Por eso duele, porque no lo estás diciendo tú, lo está diciendo su conciencia. El silencio también es una herramienta de introspección. Cuando eliges no hablar, no solo confrontas al otro, te escuchas a ti mismo. Escuchas lo que hay debajo de la rabia, debajo del miedo, debajo del deseo de ser aceptado. Descubres que muchas veces hablabas no para comunicar, sino para no sentirte solo, no para decir la verdad, sino para llenar un vacío. El silencio te obliga a estar contigo, a habitar ese espacio interno que durante años has querido evitar. Y en ese espacio aparece algo esencial: claridad. Porque el silencio no es vacío, es espacio fértil. Ese espacio también transforma tus relaciones. En una amistad, en una pareja, en una familia, cuando aprendes a callar en el momento justo, no estás retirando amor, estás poniendo un límite. Estás diciendo: hasta aquí puedo acompañarte, sin perderme. Porque el amor sin límites no es amor, es dependencia. Y el silencio, cuando nace del respeto a uno mismo, educa más que 1000 discursos. Enseña al otro a valorar tu presencia, a no dar por sentada tu disponibilidad, a no confundir tu paciencia con debilidad. El silencio también es paciencia. Es saber esperar, esperar el momento adecuado. El silencio es el suelo donde germina la acción correcta. Los estoicos hablaban de la virtud de saber esperar sin desesperar. No todo necesita respuesta inmediata. No todo se arregla hablando. A veces, guardar silencio es sembrar. Y la cosecha, aunque tardía, será más firme. Ahora bien, no todo silencio es sano. El silencio que nace del miedo, de la vergüenza, de la resignación, puede enfermar. Pero el que nace de la elección, de la integridad, de la sabiduría, cura. Por eso es tan importante preguntarte: ¿desde dónde estoy eligiendo callar? Si es desde la claridad, sigue. Si es desde el miedo, entonces transforma ese silencio en voz. Te invito a probarlo. Durante los próximos 7 días, cada vez que sientas la urgencia de justificarte, de reaccionar, de entrar en el juego del otro, respira, calla, no para castigar, no para manipular, sino para proteger tu energía. Observa qué ocurre. Quizás descubras que el mundo no necesita tantas explicaciones, solo más coherencia, que tus silencios, cuando son firmes, abren puertas que tus palabras no sabían cómo tocar. Y si algún día dudas, recuerda esto: no hablar no es rendirse, es elegir no desgastarse. Es confiar en que tu presencia, tu trayectoria, tu mirada ya dicen suficiente, y que quien necesita más pruebas para valorarte, quizás no merece estar tan cerca. Así que ahora quiero preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que tu silencio fue tu mejor respuesta? ¿Qué aprendiste de ese momento? Déjamelo en los comentarios. Tal vez tu experiencia sea la señal que alguien necesita para soltar la necesidad de hablar y empezar a confiar en su propia paz. En la siguiente parte, iremos más profundo aún, porque entenderás por qué tu silencio incomoda tanto a los demás, y descubrirás que, lejos de ser debilidad, tu silencio puede convertirse en el acto más revolucionario de amor propio, porque cuando ya no reaccionas, ya no te controlan,
Y ahí, justo ahí, comienza tu verdadera libertad. Tu silencio incomoda porque ya no dependes. Cuando dejas de necesitar la validación de los demás, algo cambia. No solo en ti, también en los otros. El silencio que antes parecía un gesto de distancia se convierte en una declaración. Ya no estás disponible para juegos emocionales, ni para manipulaciones, ni para ser medido por la atención que recibes. Y es entonces cuando tu silencio empieza a incomodar, porque ya no eres predecible, porque ya no te afecta lo que antes te desbordaba, porque ya no estás dispuesto a mendigar afecto en donde deberías ser recibido con respeto. Hay una incomodidad particular que surge cuando alguien que solía responder siempre, de pronto, deja de hacerlo. Cuando quien antes corría tras cada explicación, tras cada disculpa, tras cada intento de ser visto, decide, en cambio, no insistir más. No porque no le importe, sino porque ha entendido que su valor no depende de ser aceptado, ni siquiera de ser comprendido. En ese instante, nace una forma distinta de respeto, una que no se impone, pero se percibe, una que no necesita gritar, porque se sostiene sola. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de depender emocionalmente de lo que no está en nuestras manos. Epicteto lo repite una y otra vez. No podemos controlar las acciones ni las opiniones de los demás, pero sí cómo reaccionamos ante ellas. Y en ese margen de reacción está tu poder, está tu paz, está tu dignidad. El que logra no reaccionar desde la necesidad ha empezado a liberarse. Imagínate una relación donde tú eras quien siempre daba el primer paso, donde tú pedías perdón aunque no hubieras hecho nada malo, solo para evitar el conflicto, donde tú esperabas mensajes, respuestas, señales mínimas de afecto, hasta que un día, después de tanto intentar, decidiste quedarte en silencio, no para manipular, no como castigo, sino porque finalmente comprendiste que quien necesita ser perseguido no está preparado para caminar a tu lado. En ese momento, algo cambia. En ti y en ellos, algunos se alejan aún más. Otros, confundidos, regresan. Pero lo más importante no es lo que hacen los demás, sino lo que descubres tú, que no necesitas de esa respuesta para estar en paz, que el silencio no es vacío, es presencia madura. Muchos confunden el desapego con frialdad. Piensan que cuando dejas de buscar, de insistir, de demostrar, es porque ya no sientes, pero es todo lo contrario. La madurez emocional no se mide por la cantidad de palabras que dices, sino por la calidad de los límites que pones. Y uno de los límites más poderosos que puedes marcar es el de la no reacción, porque mientras respondas desde la necesidad, el otro sigue teniendo el control de tu mundo interno. Pero cuando eliges el silencio, la ecuación cambia. Ya no juegas bajo sus reglas. Ya no buscas convencer ni conquistar. Solo estás, entero, íntegro, completo. Séneca decía, quien necesita poco es dueño de todo. Y esto también aplica en lo emocional. Quien ha dejado de necesitar ser validado por quienes no saben valorar, recupera su soberanía, su tiempo, su energía, su dignidad. Porque no hay mayor pérdida que invertir tu paz en convencer a quien no está dispuesto a verte. Y no hay mayor acto de amor propio que retirarte a tiempo, en silencio y con el corazón en paz. No se trata de vivir desconectado del mundo. Se trata de elegir conscientemente qué relaciones nutres y cuáles ya no merecen tus esfuerzos. De reconocer que no todos los vínculos deben durar y que a veces lo más valiente no es quedarse, es marcharse sin ruido, sin drama, sin rencor, solo con el aprendizaje en la mano y la frente en alto. Porque el que se queda sin rogar, sin suplicar, sin justificarse, crece, se ordena, se fortalece. Y muchas veces es ese crecimiento silencioso el que más incomoda a quien esperaba tenerte siempre disponible. ¿Y cómo aplicarlo en lo cotidiano?
La próxima vez que sientas la urgencia de enviar ese mensaje, de aclarar lo que ya dijiste 1000 veces, de insistir para que te vean, detente. Pregúntate si lo haces desde el amor o desde la necesidad. Respira, da espacio, observa sin intervenir. Quizás descubras que no todo lo que desaparece es una pérdida. A veces es una limpieza emocional. A veces el silencio no es el final, sino el principio de una nueva forma de relacionarte contigo mismo. Haz este ejercicio durante los próximos 7 días. Cada vez que sientas la necesidad de buscar atención, reconocimiento o aprobación de alguien que no te ha demostrado interés real, elige el silencio. No como orgullo, sino como protección. No como castigo, sino como una forma de regresar a ti. Llena ese espacio con algo que te nutra. Un paseo, una lectura, una conversación contigo mismo. Y verás cómo poco a poco tu necesidad de ser visto afuera se transforma en un reencuentro contigo por dentro. Esta actitud se enlaza con otra enseñanza esencial del estoicismo, la autonomía emocional. No se trata de no sentir, sino de no ser esclavo de lo que sientes, de reconocer tus emociones, pero no actuar a partir de ellas sin conciencia. Porque cuando tus decisiones vienen desde el centro, no desde la carencia, entonces te conviertes en alguien imparable, en alguien que no necesita imponer nada, porque su sola energía comunica todo. Y ahora, piensa por un momento, ¿quién se ha molestado más contigo desde que dejaste de insistir? ¿Quién se incomoda cuando ya no reaccionas igual? ¿Quién parece confundido ahora que ya no te encuentra disponible como antes? Esas reacciones dicen más de ellos que de ti, y son la prueba más clara de que vas por buen camino. Porque cuando tu silencio incomoda, es porque has dejado de depender. Y cuando dejas de depender, has comenzado a ser libre. En el siguiente bloque, exploraremos cómo ese silencio que ahora te da fuerza puede también ser la base para establecer una paz interna duradera. Verás cómo lo que parecía una retirada, en realidad, es una forma de volver a ti, más fuerte, más sereno, más tú que nunca. No estás huyendo, estás protegiendo tu paz. No es cobardía, no es debilidad, no es indiferencia. Cuando eliges apartarte de un conflicto que solo te consume, cuando decides no responder a una provocación vacía, cuando te retiras de una relación que ya no honra tu paz, no estás huyendo, estás protegiendo lo más valioso que tienes, tu equilibrio interior. En una sociedad que glorifica la confrontación, que celebra a quien grita más fuerte, que confunde agresividad con valentía, dar un paso atrás puede parecer rendición, pero no lo es. Es inteligencia emocional, es coraje, es amor propio en su forma más madura. ¿Cuántas veces has sentido que quedarte para luchar solo empeoraba las cosas? Que seguir discutiendo era como arrojar leña a un fuego que ya no calienta, solo quema. Que justificarte una vez más no cambiaba nada, solo desgastaba más tu energía. Entonces, por fin, decides dar un paso al costado, no para desaparecer, no para castigar, sino porque entiendes que tu serenidad no tiene precio y que ninguna relación, ningún trabajo, ninguna dinámica debe costarte la salud mental. Desde la mirada estoica, esta decisión no es una rendición, es una afirmación. Es declarar, sin necesidad de palabras, que ya no vas a poner tu bienestar en manos de lo que no puedes controlar. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Elige no ser dañado y no lo serás. Esa elección empieza cuando decides no permitir que los ruidos externos ahoguen tu voz interna. Cuando entiendes que, aunque el mundo esté en caos, tú puedes conservar tu calma si dejas de intentar cambiar lo que está fuera de tu alcance. Y eso, aunque parezca simple, es uno de los actos más difíciles que podemos realizar, porque nos enseñaron desde pequeños que aguantar es lo valiente, que quedarse es amar, que demostrar que podemos con todo es un símbolo de fuerza. Pero Séneca nos advirtió: el que es sabio no se expone innecesariamente al peligro.
Y el peligro no siempre viene en forma de amenaza física. A veces viene disfrazado de una conversación sin salida, de una persona que drena tu paz, de una rutina que te asfixia lentamente. Saber cuándo quedarse es importante, pero saber cuándo retirarse es sabiduría. Imagina por un momento una situación cotidiana. Alguien cercano a ti comienza una discusión cargada de reproches, malentendidos, incluso ofensas. Todo dentro de ti quiere responder, defenderte, corregir, gritar, pero algo más profundo, más sereno, más sabio, te pide que no. Te invita a guardar silencio, a dejar que las palabras reboten sin entrar, a respirar, y entonces eliges no reaccionar, no porque no tengas argumentos, no porque no tengas fuerza, sino porque no quieres perder tu centro. Y esa elección, aunque imperceptible para otros, es una forma de proteger tu dignidad, porque no todo merece tu energía, y no todo requiere tu permanencia. Este principio se aplica a todo, a las conversaciones, a los vínculos, a los espacios. Permanecer por lealtad a la costumbre, por miedo a la soledad, por presión social, puede parecer heroico, pero a largo plazo suele volverse destructivo. No estás obligado a quedarte donde no floreces. No estás obligado a soportar lo que desgasta tu alma. Tienes derecho a decir basta sin levantar la voz. Tienes derecho a cerrar ciclos sin pedir permiso. Y sobre todo, tienes derecho a retirarte sin tener que justificarte. Una historia que ilustra esto es la del emperador Marco Aurelio en uno de sus momentos más oscuros. Rodeado de traiciones, enfermedades y guerras internas, entendió que no podía cambiar los corazones de quienes lo traicionaban, pero sí podía decidir cómo responder. No abandonó el imperio, pero sí aprendió a refugiarse en su interior, a mantenerse firme desde el centro, a responder desde la razón y no desde el impulso. Y esa es la gran enseñanza, que puedes estar en medio del ruido y aún así no permitir que el ruido entre en ti. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? ¿Cómo protegemos nuestra paz sin sentir que estamos evadiendo o fallando? Primero, reconociendo que retirarte no es escapar, es elegir el terreno donde quieres luchar. No toda batalla merece tu presencia. No toda conversación necesita ser ganada. La paz no es un premio que te dan por aguantar más que nadie. La paz es una elección que haces cada día, incluso cuando duele. Segundo, identifica lo que te roba energía. Personas, hábitos, pensamientos. Obsérvalos sin juicio, solo con honestidad. Y pregúntate, ¿esto me construye o me destruye en silencio? Si la respuesta es lo segundo, tal vez ha llegado el momento de hacer espacio. Porque a veces, para respirar mejor, hay que abrir ventanas. Y a veces, para ver con claridad, hay que alejarse. Tercero, practica decir no sin culpa. No a la toxicidad. No a la exigencia desmedida. No al rol de salvador eterno. Y practica también el sí a ti mismo, a tus límites, a tu descanso, a tu sanación. Proteger tu paz no es egoísmo, es preparación, porque solo quien está en paz consigo puede estar en paz con el mundo. Esta decisión se conecta con la dicotomía del control, uno de los pilares del estoicismo. No controlas lo que los demás esperan de ti, pero sí controlas cuánto estás dispuesto a dar. No controlas las reacciones de quienes se sienten incómodos con tu silencio, pero sí decides si cedes o te mantienes firme. No controlas cómo interpretan tu retiro, pero sí puedes hacer que ese retiro sea un acto de amor propio, no de miedo. Y aquí viene la paradoja estoica. A veces, el acto más valiente no es enfrentarse, es soltar. A veces, la mayor prueba de fuerza no es quedarse, es irse a tiempo. Porque proteger tu paz no es alejarte del mundo, es prepararte para volver a él con más claridad, con más fuerza, con más verdad. Quiero que pienses en esto ahora mismo.
¿Hay algo en tu vida que estás sosteniendo por costumbre, pero que te cuesta la paz? ¿Una relación, un compromiso, una carga emocional? Y si en lugar de seguir resistiendo, eliges por una vez respetarte, y si por fin te das el permiso de priorizarte, aunque eso signifique decepcionar expectativas ajenas, déjamelo en los comentarios, no para justificarte, sino para liberar lo que tal vez llevas tiempo callando. Porque cuando compartes desde el alma, inspiras a otros a hacer lo mismo. Y si alguien alguna vez te pregunta por qué decidiste retirarte, no te esfuerces en dar explicaciones. Solo respóndele con serenidad. No estoy huyendo, estoy protegiendo mi paz. Y en el próximo bloque, vamos a descubrir cómo el acto de proteger tu paz se convierte, con el tiempo, en la fuente más sólida de poder personal. Porque el verdadero poder es estar en calma cuando todo alrededor se derrumba, y tú eliges no caer, porque tu fortaleza es tu silencio, y tu silencio es tu libertad. El silencio no es castigo, es espejo. Imagine standing in the middle of a storm, accusations flying, voices raised, the tension so thick it chokes you, but you don't respond. You don't shout back. You don't explain. You simply remain still, silent. What happens then? That silence, that apparent absence, becomes the most unsettling presence in the room. It is not weakness. It is not defeat. It is a mirror. A reflection so honest, so raw, it leaves no one untouched. Many think silence is punishment, a weapon of pride, coldness, or disdain. But they are mistaken. True silence, the kind that emerges from clarity, not ego, is not retribution. It is revelation. It is the refusal to feed what is broken. It is the choice to no longer dance with dysfunction. When words no longer blur the truth, what remains is the echo of our actions. And that, often, is louder than anything we could say. Have you ever felt that the more you speak, the less you're understood? That each attempt to clarify only deepens the confusion? And one day, exhausted from trying, you choose silence. Not because you've given up, but because you've grown. Because you've realized that peace cannot be argued into existence. And in that moment, when you say nothing, something shifts. The other person begins to hear themselves, their contradictions, their callousness, their own noise. And for the first time, they can't blame you anymore. Because you're not speaking, you're just present. The Stoics understood this power. Marcus Aurelius once wrote, "The best revenge is not to be like your enemy." And silence, chosen with wisdom, is exactly that. It lifts you above the game. It removes you from the battlefield. It signals that your peace no longer negotiates with chaos. And in doing so, it holds up a mirror, one that doesn't lie, doesn't shout, doesn't distort. It simply reflects, and what it reflects can be unbearable. Picture a woman who's been dismissed by her partner for years. Every time she speaks, she's mocked, interrupted, invalidated, until one day she stops. She doesn't argue, doesn't explain, doesn't plead. She just acts with quiet dignity, and her silence, steady and unmoved, begins to weigh on him. He becomes uneasy, even angry. Not because she's punishing him, but because for the first time, he sees what she's seen all along, and it terrifies him. Because silence is not absence. It's presence in its most distilled form. It's choosing not to water weeds. It's stepping out of the loop that's kept both people trapped. In a world that rewards reaction, silence is rebellion. It doesn't accuse, but it exposes. It doesn't push, but it defines. And sometimes, the firmest boundary is the one we draw without a word. Now let's bring it into daily life. Imagine a workplace. A colleague attacks your character in a meeting, unfairly, publicly. Everyone turns to see your reaction. But you don't lash out. You don't defend. You continue your work. Deliver results. Let your integrity speak. Days pass. Your silence echoes. And slowly, others start to notice. The accuser looks smaller.
not because you silenced him, but because he revealed himself, and your silence let him. Or a mother, confronted by her teenage child in a storm of anger. She feels the sting of the words, but she doesn't return them. She listens, she breathes, she holds space. And in that silence, the child finds a mirror, not of judgment, but of calm, of maturity. And over time, that child learns not just to speak better, but to listen more. This kind of silence requires strength. The next time someone tries to provoke you, ask yourself, am I reacting from pain? Or am I reflecting their energy back to them? Choose the mirror. Choose the silence that reveals. The silence that leads the other back to themselves. Epictetus reminds us, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. And silence is the ultimate act of non-reaction. It is control. It is poise. It is standing firm in the storm, not to endure it, but to rise above it. Try this. The next time a pointless argument invites you in, decline. Look calmly, stay still, breathe. Notice how you don't leak your energy, how your calm disorients the chaos. You haven't hurt anyone, but suddenly they're exposed, not by attack, but by your absence in the game. This kind of silence is not punishment, it's awareness. It doesn't seek to dominate, it illuminates. It doesn't require being understood, it simply is. And that is often more impactful than any perfectly worded response. Now let's add one more layer. Sometimes, silence is not just self-protection, it's compassion. There are moments when the truth, spoken out loud, could destroy someone not ready to hear it. And in those moments, silence becomes mercy. Choosing not to say something isn't hiding. It's knowing when to let life do the teaching. Seneca said, "Compassion is not weakness, it is wisdom with a heart." Your silence can be a gift to someone still wrestling with themselves, a space you offer not to wound, but to give them room to grow. A friend lashes out in confusion. You don't correct them. You don't retaliate. You wait. And one day, they return. Not with defenses, but with gratitude. Because your silence was a bridge they didn't know they needed. And here's your invitation. This week, choose silence once. When someone criticizes, provokes, or misunderstands you, pause, breathe, say nothing. Let your calm speak. Observe what shifts, not just in them, but in you. Journal about it. Reflect on the weight of that silence. You'll be surprised how loud it can be. And now, ask yourself, when was the last time your silence said more than your words ever could? If you feel like sharing, tell us in the comments. Your story might be the mirror someone else needs. Because silence, when born from clarity and strength, is not an end. It's a beginning, a quiet revolution that starts within and changes everything. In the next part, we'll explore how silence doesn't mean escape. It means protection. Not running away, but standing guard over your peace. No necesitas explicarte para ser comprendido. ¿Alguna vez has sentido esa presión invisible de tener que justificarte? Esa necesidad casi automática de explicar por qué dijiste lo que dijiste, por qué actuaste como actuaste, como si tu valor dependiera de que el otro entienda tu intención. Es agotador, porque muchas veces ni siquiera buscan comprenderte, solo quieren juzgarte. Pero, ¿y si te dijera que no necesitas explicarte para ser comprendido? Que tu verdad no requiere ser defendida para ser válida. Hay momentos en la vida donde intentar ser entendido se convierte en una forma de autoabandono. Te desdibujas, te reduces, empiezas a ajustar tus palabras para no incomodar, para evitar malentendidos, para que no piensen mal de ti. Y sin darte cuenta, comienzas a traicionarte, a dejar de ser tú para convertirte en una versión aceptable para los demás. El estoicismo nos ofrece una salida poderosa ante este patrón. No vivas para ser entendido, vive para ser íntegro. Porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas que el mundo lo confirme. Marco Aurelio lo dijo con firmeza. No pierdas tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un hombre bueno. Sé uno. En otras palabras,
Actúa con coherencia y deja que tu vida hable por ti. Las palabras pueden ser malinterpretadas, los gestos pueden ser ignorados, pero la integridad, esa se siente, se percibe. No necesitas anunciarla, y cuando lo entiendes, dejas de correr detrás de la validación. Dejas de entrar en debates que no buscan verdad, sino control. Dejas de mendigar comprensión, porque has elegido el respeto hacia ti por encima del entendimiento ajeno. Piensa en Séneca, exiliado injustamente por Nerón. ¿Crees que dedicó su energía a explicar su inocencia a cada persona que dudó de él? No. Eligió vivir con dignidad en su retiro. Escribió, reflexionó, enseñó. Su vida se convirtió en su mejor argumento. No pidió justicia, la encarnó. Y siglos después, su voz sigue viva no por lo que defendió, sino por lo que practicó. En un plano más cotidiano, imagina a una mujer que ha sido constantemente incomprendida por su familia. Cada vez que intenta expresar sus límites, le dicen que exagera, que está demasiado sensible, que debería ceder. Durante años, intentó explicarse, buscó las palabras correctas, los momentos adecuados, pero nada cambió, hasta que un día simplemente dejó de justificar sus decisiones. No discutió, no se excusó, solo actuó con coherencia. Y aunque al principio la miraron con extrañeza, con el tiempo, su firmeza empezó a generar algo nuevo, respeto, no por lo que decía, sino por lo que ya no necesitaba decir. Ese es el poder del silencio cuando va acompañado de claridad. No es evasión, es determinación. Es la convicción de que no estás aquí para convencer a todos. Estás aquí para vivir tu verdad. Y quien esté listo para verla, la verá sin necesidad de que la expliques. Aplicar esto en la vida real puede ser un reto, porque nos han educado para complacer, para agradar, para dar explicaciones incluso cuando no se nos han pedido. Pero puedes empezar poco a poco. La próxima vez que sientas la necesidad de justificar una decisión personal, detente. Pregúntate, ¿estoy explicando esto por honestidad o por miedo a ser juzgado? Si la respuesta es miedo, guarda silencio. Deja que tu acción hable. Deja que tu paz sea el testimonio de tu elección. Hay un ejercicio que puedes probar durante esta semana. Cada vez que sientas que alguien espera una explicación tuya, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿esta persona realmente quiere entenderme o solo quiere que me someta a su punto de vista? Si no hay apertura verdadera, entonces no te abras. Protege tu energía. No entregues tus razones a quien no tiene la voluntad de recibirlas con respeto. Recuerda, no todas las preguntas merecen respuesta. No todas las opiniones merecen tu voz. Este principio se conecta con una de las piedras angulares del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que los demás piensan de ti, ni cómo interpretan tus actos, ni cuántas veces malentienden tus silencios. Pero sí puedes decidir no entregarles el poder de definirte. No eres responsable de su percepción, solo de tu intención, solo de tu coherencia. Y aquí viene el giro más liberador. Cuando dejas de explicarte, no solo recuperas tu energía, también recuperas tu centro. Dejas de vivir hacia afuera y empiezas a habitarte. Escuchas tu intuición con más claridad. Tomas decisiones sin necesidad de aprobación. Te conviertes en tu propio testigo, tu propio juez, tu propio refugio. Y eso no tiene precio. Séneca escribió, es esclavo quien vive para complacer a los demás. Y cada vez que te sientes obligado a justificar tu existencia, estás entregando tu libertad. La verdadera independencia emocional empieza cuando comprendes que tu vida no necesita ser traducida para ser respetada. Y no se trata de encerrarte ni de volverte inaccesible. Se trata de elegir con conciencia dónde y con quién compartes tus razones. De dejar de explicar por reflejo. De empezar a hacerlo solo cuando hay amor, respeto y escucha sincera al otro lado.
Ahora te invito a hacer un pequeño acto de valentía. Esta semana, en una conversación difícil, elige no explicarte. Elige simplemente afirmar tu decisión con calma. Observa qué cambia. Observa cómo te sientes. Y si quieres, compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser la luz para alguien que aún cree que necesita justificar cada paso que da. Porque al final, no estás aquí para convencer, estás aquí para ser. Y cuando eso lo entiendes de verdad, descubres que la comprensión más poderosa es la que nace de ti hacia ti. Y en el próximo bloque, exploraremos por qué guardar distancia emocional no es frialdad, sino una forma madura de proteger lo más valioso que tienes, tu paz. Porque cuando dejas de tu silencio, es una decisión, no una derrota. Tu silencio es una decisión, no una derrota. Esa frase, cuando la entiendes desde dentro, tiene el poder de cambiar por completo tu forma de enfrentarte al conflicto. Porque vivimos en un mundo que interpreta el silencio como debilidad, como rendición, como falta de carácter. Pero en realidad, callar a tiempo puede ser uno de los actos más valientes, más conscientes y más poderosos que puedes realizar. No todos los silencios son iguales. El que nace del miedo es sumisión, el que nace del orgullo, venganza. Pero el que nace de la serenidad, ese es libertad. Ese es el silencio estoico, ese que no huye, que no se rinde, sino que elige. Elige no participar en lo que no construye. Elige no malgastar energía en lo que no merece respuesta. Elige preservar la paz que ha costado tanto encontrar. ¿Alguna vez has sentido esa presión interna de tener que defenderte, de explicar tu verdad, de corregir al otro? ¿Has tenido ese impulso de hablar, de aclarar, de demostrar que no eres lo que dicen? Todos lo hemos sentido, porque queremos ser comprendidos, respetados, escuchados. Pero ahí es donde el estoicismo nos ofrece otra perspectiva. Nos dice, no eres responsable de lo que el otro cree, solo de lo que tú eliges ser. A veces, la mejor forma de mostrar tu integridad no es con palabras, sino con presencia, con coherencia, con el silencio que nace del autocontrol. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Y lo mismo pasa con el silencio. No duele porque no hablas. Duele porque crees que al callar estás perdiendo. Porque te han hecho creer que quien no reacciona es débil. Pero no. El verdadero dominio empieza cuando puedes estar presente sin necesidad de justificarte. Cuando puedes quedarte en paz, incluso cuando el mundo te exige una respuesta. Hay una historia que me marcó profundamente. Una mujer, madre de 2 hijos, llevaba años en una relación en la que constantemente se le reprochaban cosas, se le exigía explicaciones por todo. Cada gesto, cada palabra, era cuestionado. Al principio, ella intentaba razonar, aclarar, responder con calma, pero nada cambiaba. Hasta que un día, simplemente decidió dejar de explicar. Empezó a vivir en coherencia con sus valores. No respondió más a los reproches. No justificó más sus actos. Solo actuó desde el respeto hacia sí misma. Al principio, su pareja lo interpretó como indiferencia. Luego, como manipulación. Pero al cabo del tiempo, esa presencia serena comenzó a desarmarlo. Porque el silencio que no ataca, pero tampoco se somete, termina rompiendo cualquier patrón tóxico. El silencio así entendido se convierte en un muro firme que detiene las invasiones emocionales. No necesita gritar para ser claro. No necesita herir para marcar límites. Solo se sostiene. Y en ese sostener, en esa quietud decidida, hay una fuerza que trasciende cualquier argumento. Porque no estás callando por resignación. Estás decidiendo desde tu libertad interior. Estás diciendo, no me presto más a este juego. Y esa decisión lo cambia todo. En la práctica cotidiana, esto puede parecer difícil, porque nuestra mente quiere cerrar los círculos,
quiere tener la última palabra, quiere ganar la discusión. Pero si entiendes que no hay nada que ganar cuando pierdes tu paz, entonces el silencio ya no es vacío, es victoria. Cada vez que eliges no entrar en una discusión inútil, estás reafirmando tu poder. Cada vez que decides no responder a una provocación, estás entrenando tu libertad. Séneca decía: aquel que se domina a sí mismo es más poderoso que quien conquista una ciudad. Y ese dominio empieza en los pequeños gestos. En ese momento en que alguien te habla con dureza y tú eliges no responder desde la herida. En ese instante en que podrías atacar, pero eliges observar. En ese espacio de segundos donde puedes reaccionar, pero decides respirar. Ahí está el músculo estoico trabajando, no para reprimir tus emociones, sino para canalizarlas con sabiduría. Te propongo algo. La próxima vez que sientas el impulso de defenderte, de explicarte, de hablar por impulso, detente. Haz una pausa. Pregúntate, ¿lo que voy a decir mejora esta situación? ¿Va a construir o solo va a alimentar el conflicto? Si la respuesta no es clara, elige el silencio. No como evasión, sino como respuesta superior. Porque a veces, el acto más sabio no es el que convence al otro, sino el que te preserva a ti. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro piensa, siente o dice, pero sí puedes controlar si te dejas arrastrar por eso. Y al elegir el silencio, estás ejerciendo ese control con maestría. Estás diciendo: lo que tú piensas de mí no cambia lo que soy. Y cuando lo vives desde esa verdad interna, tu mundo empieza a cambiar. Porque dejas de gastar energía donde no hay reciprocidad. Dejas de buscar aprobación en quien no tiene la capacidad de valorarte. Y comienzas a habitar un nuevo espacio, el de tu propia validación. Lo sorprendente es que muchas veces, al dejar de explicar, empiezas a ser comprendido, porque tu coherencia habla, porque tu paz se siente, porque el otro, al no tener con qué discutir, empieza a observar. Y cuando eso ocurre, se abre una puerta que antes estaba cerrada. No siempre el otro cambiará, pero tú sí, y eso es suficiente. Recuerda que el silencio no es para castigar, es para proteger, no es para herir, es para sanar, no es para huir, es para permanecer en tu centro. En un mundo que grita para ser escuchado, tú eliges callar para escucharte. Y ahí, en esa pausa, en ese momento sagrado donde decides no perderte en el ruido, es donde te encuentras de verdad. Quiero invitarte a probarlo. Esta semana, elige una situación en la que normalmente reaccionarías. Y no lo hagas. Quédate en el silencio. Observa, siente, anota lo que ocurre dentro y fuera de ti. Y si quieres, compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros, porque todos estamos aprendiendo a vivir desde ese lugar más sereno, más auténtico, más libre. Y en el próximo bloque, hablaremos de cómo el silencio, cuando se sostiene desde la claridad, puede convertirse en la base para relaciones más sanas. Porque quien no necesita explicarse todo el tiempo, aprende a escuchar de verdad, y eso transforma todo. Quien realmente valora tu sombra, volverá. A veces, retirarte no es rendirte. Es el único modo de ver con claridad quién se queda cuando ya no das nada más que tu ausencia. Hay momentos en que callar no es silencio, sino mensaje, en que la distancia no es castigo, sino filtro. Y cuando decides marcharte con calma, sin gritar, sin dramatismos, sin explicaciones forzadas, lo haces porque has comprendido que lo verdadero no necesita ser arrastrado, que quien realmente valoraba incluso tu sombra, encontrará la forma de volver, no por necesidad, no por dependencia, sino porque en tu calma descubrió una verdad que el ruido le había ocultado. Y eso no se olvida. Vivimos en una época donde todo parece desechable, incluso los vínculos, donde la gente se aleja sin decir adiós,
y vuelve solo cuando necesita algo, donde los afectos se calculan por velocidad de respuesta y el compromiso parece una carga. Por eso, elegir retirarte en silencio no es debilidad, es una revolución íntima, es un acto de fe en ti, en tu valor y en el tiempo como juez. Marco Aurelio escribió: la verdadera medida de un hombre está en cómo se retira, no en cómo se aferra. Irte con respeto y firmeza deja una huella que las palabras jamás lograrían, porque el alma reconoce cuando ha sido tocada con autenticidad, aunque lo niegue, aunque tarde, lo sabe y lo siente. Piensa en esa amistad que alguna vez lo fue todo, risas, complicidad, promesas, hasta que un día el contacto se hizo silencio. Intentaste entender, preguntaste, esperaste, pero llegó ese instante en que entendiste que insistir era perderte y elegiste el silencio. Y con ese gesto no pediste explicaciones, pediste paz. Pasaron los días, los meses, y sí, a veces vuelven, no con excusas, con ojos nuevos, porque solo al perder tu presencia entendieron su peso, porque tu calma no fue indiferencia, fue una declaración. Y si no vuelven también está bien, porque tú volviste a ti, y eso a veces es el regreso más importante. Y esto no aplica solo al corazón. En el trabajo hay momentos donde das más de lo que recibes, ideas, tiempo, compromiso, pero no eres visto. Y cuando decides irte, sin rabia, sin ruido, y tu aporte florece en otro lugar, los que te subestimaron se ven obligados a mirar distinto. Tu ausencia revela lo que tu presencia hacía parecer fácil, porque cuando dejas espacio, los demás también se enfrentan a sí mismos. Y eso a veces vale más que cualquier reclamo. Séneca decía: quien se valora jamás mendiga afecto. Ese es el fondo de este principio. No se trata de orgullo, se trata de respeto propio, de no seguir invirtiendo donde no hay reciprocidad. Tu tiempo, tu energía, tu presencia son valiosos. No los ofrezcas a quien no sabe sostenerlos. Y quien lo comprenda, regresará. No porque lo pidas, sino porque lo siente. Porque la memoria del alma no borra lo que la elevó, pero también aprende a soltar lo que ya no le sirve. Porque aferrarse es perder el control. Y el estoicismo, ante todo, es el arte de conservar el control de uno mismo. Ahora, ¿cómo se practica esto en la vida real? Cuando alguien se aleje sin razones, en lugar de buscar fuera, respira. Si sientes la tentación de escribir solo para saber cómo estás, detente. Pregúntate: ¿estoy buscando conexión o estoy evitando sentir el vacío? Luego, toma una hoja y escribe esa situación que te hizo sentir rechazado. Léela en voz baja y luego responde con honestidad: ¿fui fiel a mis valores? Si la respuesta es sí, entonces has cumplido. No necesitas más. Para cerrar ese ejercicio, guarda ese papel y medita 5 minutos. Siente cómo lo que no puedes controlar se disuelve y cómo lo que sí puedes, que es tu paz, se queda contigo. Recuerda la dicotomía del control. No eliges si alguien vuelve, pero sí eliges no arrastrarte. Sí eliges no perderte por complacer. Epicteto lo dijo claro: eres libre desde el momento en que dejas de buscar fuera lo que solo puedes darte tú mismo. Y ese momento puede ser ahora, no cuando vuelvan, no cuando se disculpen, sino ahora, cuando te eliges, cuando te quedas contigo. Y aquí está el giro. A veces, quien vuelve no es la persona que se fue. Eres tú, regresando a ti mismo, después de haberte dado por completo. Volver a ti no es egoísmo, es el inicio de la verdadera libertad. Porque más allá de quien regrese o no, el mayor regalo es que recuperas tu centro y aprendes a habitar tu sombra con orgullo. Ya no esperas que te busquen, porque te encontraste. Ya no imploras presencia, porque tú mismo te haces compañía. Ya no mides tu valor según la atención ajena,
porque por fin reconoces tu esencia, y en esa plenitud todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambiaste tu forma de mirarte. Tu sombra ya no es una ausencia, es tu territorio sagrado. Es la prueba de que puedes sostenerte incluso cuando nadie más lo hace. Es la señal de que has crecido, de que no necesitas ser validado para ser valioso, de que quien realmente valora tu sombra volverá. Pero mientras tanto, tú sigues caminando, porque la vida no espera a quien se queda detenido mirando la puerta. La vida recompensa a quien se atreve a cerrar ciclos con dignidad, aunque le duela. Ahora dime, ¿alguna vez alguien se fue y cuando volvió te encontró más fuerte, más en paz, más tú? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez tu historia sea la chispa que otro necesita para dejar de perseguir y empezar a respetarse. Y si esta reflexión te movió algo dentro, suscríbete y no te pierdas la próxima parte. Hablaremos de cómo soltar sin cerrar puertas no es debilidad, sino la máxima expresión de confianza. Porque quien realmente valora tu sombra no necesita que lo llames. Encontrará el camino de vuelta, incluso en la oscuridad. El que te ignora se enfrenta a su propio ruido. Hay un momento en la vida en que, sin previo aviso, alguien empieza a ignorarte. No hay explicación, no hay una discusión clara, solo un cambio en el tono, en la frecuencia, en la presencia. Un día estaban ahí y al siguiente ya no. Y tú, inevitablemente, comienzas a buscar razones. ¿Habré hecho algo mal? ¿Será que exageré? Debería preguntar, insistir, aclarar. Pero con el tiempo, y solo con el tiempo, llega una verdad más profunda. A veces, el silencio que recibes no tiene nada que ver contigo. A veces, el que te ignora se enfrenta a su propio ruido. Ignorar no siempre es olvido. Muchas veces es evasión. Es la forma más común en que el ser humano huye de su reflejo. Cuando tu presencia calma, sincera, coherente, contrasta con una conciencia que no ha querido mirar hacia adentro, se produce un choque. Y en lugar de agradecer la claridad que ofreces, la rechazan. No porque seas una amenaza, sino porque tu serenidad incomoda. Porque quien vive en desorden, teme al orden. Y quien no ha hecho las paces con su sombra, teme a quien ya lo ha hecho. Marco Aurelio escribió: el que peca se daña a sí mismo. El injusto es el verdadero perjudicado. Esta frase nos recuerda que muchas veces el rechazo que recibimos no es más que una expresión del conflicto interno del otro. Tú fuiste el espejo, el que no gritó, el que no mintió, el que estuvo ahí sin máscaras. Y por eso molestaste, porque cuando todo lo demás es ruido, tu silencio se vuelve insoportable. Imagina a un hombre que, tras años de amistad, comienza a alejarse de ti. Tú lo llamas, no responde. Le escribes, silencio, y poco a poco dejas de insistir. No porque no te importe, sino porque entiendes que hay batallas que no te pertenecen. Años después, ese hombre vuelve, no para recuperar la amistad, sino para confesarte que, en aquel tiempo, se sintió inferior junto a ti, que tu manera de ver la vida, de mantener la calma, de no reaccionar, le hizo confrontar todo lo que no tenía resuelto en su interior. Y no pudo soportarlo. No eras tú, era su ruido. Y eso lo entendió solo cuando dejó de culparte. También ocurre en el amor. Alguien te ignora, no porque haya dejado de sentir, sino porque sentir les asusta. Porque el cariño verdadero exige desnudez emocional. Y no todos están listos para eso. Séneca decía: aquel que teme mirarse, huye de quien le muestra su imagen. Y tú, con tu forma de amar sin condiciones, le mostraste una imagen que no sabía sostener. Y por eso, se fue. En el trabajo también pasa. Cumples, aportas, das más de lo que piden. Pero cuando tu integridad choca con la mediocridad ajena, empiezan las evasiones. Ya no te consultan.
ya no te reconocen, y de repente te encuentras siendo ignorado en reuniones, en decisiones, en palabras. No porque no seas valioso, sino porque lo eres demasiado, porque tu ejemplo hace ruido, porque ser coherente es incómodo, cuando los demás no lo son. Pero aquí viene el giro. Cuando alguien te ignora sin razón aparente y tú eliges no perseguir, sino permanecer en silencio, algo se activa, no en ellos, en ti, porque ese silencio se convierte en una frontera, una línea que, aunque invisible, separa lo que sí puedes controlar de lo que no, y ahí, en ese límite, empieza tu poder. No responder no es debilidad, es sabiduría. Es comprender que no necesitas mendigar atención para sentirte digno. Es abrazar tu propia compañía sin resentimiento. Es sostenerte incluso cuando el otro se desvanece. Aplicar esto no es sencillo. La próxima vez que alguien te ignore, respira. Observa tu impulso. Tal vez quieras escribir un mensaje largo, explicar tu versión, exigir una razón. Pero en lugar de eso, pausa. Pregúntate, ¿esta acción busca claridad o validación? Si es lo segundo, espera. Vuelve a ti. Escribe lo que sientes, pero no lo envíes. Léelo en voz alta. Y luego quema ese papel. Deja que el fuego simbólico transforme tu necesidad de ser visto en el acto de verte tú mismo. Porque ahí comienza la verdadera dignidad, cuando ya no dependes del eco ajeno para validar tu voz interior. El estoicismo enseña que no podemos controlar las decisiones ajenas, pero sí nuestra interpretación de ellas. Epicteto lo decía con firmeza: no son los hechos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Cuando alguien te ignora, el hecho es neutro. La herida aparece cuando tú decides interpretarlo como un rechazo personal. Pero si eliges verlo como una señal del caos interno del otro, entonces transformas la herida en sabiduría. Y eso, querido oyente, es libertad. Haz la prueba. Esta semana, si alguien te ignora, no respondas con ansiedad. Responde con silencio interior, no como castigo, sino como refugio. No como arma, sino como escudo. Observa qué sucede dentro de ti y verás que poco a poco ese silencio se convierte en un espejo, uno que ya no necesitas que el otro mire, porque lo estás mirando tú. Y si aún dudas, recuerda esta imagen. Tú eres como un lago tranquilo. No necesitas moverte para reflejar el mundo. Pero cuando alguien no quiere ver su propio reflejo, culpará al agua por estar demasiado clara. No es tu tarea enturbiarte para complacer. Es tu deber permanecer sereno para ser verdad. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que tu presencia tranquila fue interpretada como amenaza? ¿Que alguien se alejó sin razón y años después entendiste que su silencio hablaba más de ellos que de ti? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ser el alivio que otro está esperando para dejar de culparse. Y si este mensaje resonó contigo, quédate. En la siguiente parte, hablaremos de cómo proteger tu energía sin levantar muros y de cómo mantener tu centro, incluso cuando los demás pierden el suyo. Porque recuerda, quien te ignora no siempre te olvida. A veces se enfrenta a su propio ruido y tú, al no gritar, al no insistir, al no suplicar, le das la oportunidad más valiente de todas: enfrentarse a sí mismo. No te alejas por orgullo, sino por dignidad. Imagina a un joven escriba en la Roma antigua, trabajando día y noche para un patrón que nunca reconoce su esfuerzo. Cada palabra que traza con esmero es ignorada, cada idea descartada sin miramientos. Día tras día, su alma se apaga un poco más, hasta que una noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, comprende que ha llegado el momento. No lanza un grito, no escribe un discurso de despedida. Solo recoge sus pergaminos, se envuelve en su capa y se marcha. No para castigar, sino para proteger su valor. Ese gesto, invisible para el mundo, fue su primer acto de dignidad. No contra otro, sino a favor de sí mismo.
Así comenzamos este viaje, hablando del arte de alejarse no por orgullo, sino por respeto, porque a veces alejarse es la única forma de permanecer fiel a quien eres. No lo haces para castigar, ni para generar culpa. Lo haces porque entiendes que quedarse en un lugar donde ya no hay reciprocidad es una forma sutil de traicionarte. No se trata de cortar lazos por capricho, sino de dejar de ceder tu energía a espacios donde ya no floreces. La dignidad no levanta la voz, no lanza amenazas, no necesita testigos. La dignidad actúa en silencio, pero deja huellas profundas. Marco Aurelio decía: la mejor defensa es no parecerse al agresor. Alejarse con calma es eso, no caer en el mismo juego. Es demostrar que no necesitas demostrar. Este principio se aplica en todos los ámbitos de la vida. Una joven que dedica horas a las redes sociales esperando aprobación que nunca llega. Un trabajador ignorado sistemáticamente por su jefe. Un hijo que, por amor a su familia, ha callado por años lo que le duele. Y llega un momento en el que, por dentro, algo se quiebra. Entonces no gritan, no exigen, solo se van. Y al hacerlo, dejan atrás una versión de sí mismos que ya no les sirve. Porque han comprendido que su valor no depende de ser vistos, sino de saberse valiosos, incluso en la sombra. En culturas donde la familia lo es todo, donde decir no puede ser visto como deslealtad, alejarse parece una herejía. Pero hay quien aprende a hacerlo con amor, a poner límites sin romper lazos, a decir: te quiero, pero me elijo, porque amar no es desaparecer por el otro, es poder estar sin perderse. Y cuando eso no es posible, la retirada no es un acto de desprecio, sino de preservación. Y no solo hablamos de vínculos personales. También hay espacios laborales donde, pese al esfuerzo y la dedicación, no hay reconocimiento. Donde tus ideas son ignoradas, tu ética es burlada, tu tiempo es visto como un recurso más que como un valor. En esos lugares, la salida no es cobardía, es claridad. Es saber que quedarte sería perpetuar la injusticia, que tu talento merece oxígeno, que tu energía no debe alimentar estructuras que te consumen. Cuando decides marcharte con la cabeza alta y el corazón tranquilo, estás afirmando que no necesitas quedarte donde no puedes ser tú. El estoicismo nos ofrece una brújula para estos momentos. Epicteto enseñaba que no podemos controlar cómo los demás nos tratan, pero sí cómo respondemos a ello. Amor fati, amar nuestro destino, incluso cuando implica soltar. Memento mori, recordar que nuestro tiempo es limitado. ¿Qué sentido tiene entonces aferrarse a lo que desgasta? Cada momento que pasas en un lugar que te apaga es un momento menos viviendo en tu luz. Alejarse, desde esta perspectiva, no es huir del destino, es abrazarlo con valentía. Haz la prueba, toma una libreta, escribe una situación en la que te sientes atrapado, donde sigues solo por costumbre o miedo. Describe cómo te hace sentir. Luego cierra los ojos y pregúntate: si mañana fuera mi último día, ¿querría pasarlo en este lugar, con esta persona, en esta dinámica? Si la respuesta es no, entonces empieza a planear tu salida. No como una reacción impulsiva, sino como un acto de profundo respeto hacia tu tiempo y tu energía. Puedes incluso visualizarlo. Imagina que dejas esa situación como quien suelta una piedra pesada. Siente el alivio. Esa ligereza es tu dignidad despertando. Y si aún dudas, recuerda la dicotomía del control. No puedes decidir cómo reaccionan los demás a tu partida, pero sí puedes decidir si te quedas donde no creces. Séneca lo expresó claramente: nadie puede despreciarte si tú no lo permites. Permitir que te sigan lastimando, que sigan cruzando tus límites, también es una decisión. Y cuando eliges alejarte sin rencor, sin drama, estás diciendo: mi paz vale más que tu validación. Este alejamiento, entonces, no es un final, es el inicio de un camino nuevo. Un camino donde tu presencia ya no depende del reconocimiento ajeno,
donde tu voz interior es la guía, donde tu tiempo se vuelve sagrado, y aunque el otro nunca entienda por qué te fuiste, tú sí lo sabes, y eso basta, porque alejarse con dignidad es decirte a ti mismo: ya no me abandono, ya no negocio mi valor, ya no espero que me vean para verme. Y aquí viene el giro. Alejarse no solo es un acto hacia el otro, también es una promesa contigo. Es decirte a ti mismo: ya no me miento, ya no minimizo mi dolor, ya no espero que alguien me salve de lo que yo puedo soltar. Es un acto de lealtad hacia tu esencia, de fe en tu camino, de amor por tu proceso. Así que te invito a preguntarte hoy: ¿en qué lugar estás quedándote por miedo? ¿Qué vínculo estás sosteniendo desde la culpa y no desde el amor? ¿Qué versión de ti estás sacrificando para encajar donde ya no cabes? Y si encuentras respuestas que duelen, no huyas. Escúchalas, porque ahí comienza la transformación. Compártelo. Cuéntame tu historia. ¿Cuándo fue la última vez que te alejaste no por orgullo, sino por dignidad? ¿Qué descubriste cuando soltaste sin gritar? Tu experiencia puede ser el espejo que otro necesita para tomar la misma decisión. Y si este mensaje resonó contigo, quédate. En la próxima parte hablaremos de cómo soltar sin rencor puede ser el mayor acto de amor propio. Porque al final, no te alejas para herir, te alejas para sanar. Y eso también es estoicismo. Tu silencio construye el respeto que las palabras no logran. A veces uno habla para que lo escuchen y termina más solo que antes. Otras veces guarda silencio y deja una huella imborrable. Porque cuando las palabras ya no bastan, es el silencio el que revela lo que de verdad somos. Un silencio que no es vacío, sino elección. Un silencio que no es sumisión, sino fuerza. Un silencio que sin gritar construye el respeto que ninguna palabra podría lograr. Imagina a una mujer que ha intentado durante años hacerse escuchar en una relación que la apaga. Ha explicado, ha suplicado, ha llorado, pero sus palabras siempre fueron recibidas con indiferencia, hasta que un día simplemente deja de hablar. No como castigo, no como venganza, sino como declaración de respeto hacia sí misma. A partir de ese momento, algo cambia. Su silencio empieza a resonar más que cualquier argumento. Porque cuando ya no intentas convencer, es cuando el otro realmente empieza a escuchar. Marco Aurelio decía: cuanto más valoras tu paz, menos explicarás tus decisiones. Y eso es lo que ocurre cuando eliges el silencio con intención. Dejas de buscar comprensión externa. Dejas de justificar tu dolor, tus límites, tu ausencia. Y en cambio, eliges sostenerte desde dentro, con la certeza serena de que quien se respeta a sí mismo no necesita ser validado para seguir adelante. Este tipo de silencio no es pasivo, es activo. Es el tipo de silencio que nace del dominio de uno mismo, del amor propio madurado, de la dignidad que no necesita escenario. Es el silencio del que ya no discute por tener razón, sino que vive en coherencia con ella. Y ahí, en ese espacio sin ruido, ocurre lo más importante: el respeto empieza a construirse. No por miedo, sino por admiración. No por obligación, sino por reconocimiento. Piensa en los grandes sabios, en los líderes más firmes, en las personas que más han inspirado tu vida. Rara vez gritaban, rara vez buscaban imponer. Su sola presencia, su paz inquebrantable, decía todo. Porque el respeto auténtico no se exige, se emana. Y esa emanación nace, casi siempre, de una decisión silenciosa: no rebajarte al nivel del conflicto, cuando ya estás por encima de él. En un mundo donde todos opinan, todos reaccionan, todos responden, guardar silencio puede parecer extraño. Incluso puede interpretarse como debilidad. Pero quienes practican el estoicismo saben que no hay mayor muestra de fortaleza que mantenerse en calma cuando todo alrededor busca provocarte. No se trata de callar por cobardía. Se trata de no desperdiciar tu energía en aquello que no merece respuesta.
Epicteto lo resumía con claridad: no respondas al insulto con otro insulto, porque entonces te haces esclavo del que te ofende. El silencio estoico, entonces, es libertad. Libertad de no ser arrastrado, de no ser definido por el ruido externo, de no poner tu dignidad en manos de quien no sabe manejarla. Haz la prueba. La próxima vez que alguien te provoque, no reacciones. La próxima vez que te critiquen injustamente, no expliques. Respira, escucha el ruido y escoge no ser parte de él. Observa cómo cambia la dinámica, cómo tu silencio incomoda, pero también impone, cómo empiezan a medir sus palabras, no por miedo a ti, sino por respeto a lo que representas. Haz este ejercicio sencillo. Escribe una situación reciente en la que sentiste que tus palabras fueron malinterpretadas o ignoradas. Luego, escribe lo que habrías querido decir y no dijiste. Léelo en voz baja, como si fuera una carta que nunca vas a enviar. Y después, quema esa hoja. Observa cómo el fuego transforma tus palabras no dichas en paz interior. Porque a veces, lo que no se dice es lo que más te libera. El silencio consciente también te ayuda a escucharte a ti. En el ruido de la defensa constante, muchas veces pierdes tu propia voz, pero en el silencio intencional, la recuperas. Empiezas a oír lo que realmente necesitas, lo que de verdad sientes, lo que nunca te atreviste a admitir. Y eso también es respeto. Respeto hacia tus tiempos, hacia tus procesos, hacia tus límites, en una cultura que premia al que más habla. El que calla con propósito destaca, porque mientras otros discuten, él avanza. Mientras otros insisten, él observa. Mientras otros suplican, él elige. Y en esa elección, silenciosa pero firme, se construye algo que no se puede fingir: autoridad interior, esa que no se impone, esa que no se compra, esa que, una vez alcanzada, nadie te puede quitar. Y aquí está la verdad más profunda. Cuando aprendes a callar sin resentimiento, sin rencor, sin orgullo herido, lo que estás haciendo es elevarte, no sobre el otro, sino sobre ti mismo. Estás diciéndote: mi energía es sagrada, mi paz es valiosa. Y no todo merece una respuesta, porque el silencio no solo construye respeto hacia afuera, también lo cultiva dentro. Así que si alguna vez sentiste que tu voz no fue escuchada, no te inquietes. Tu silencio, bien elegido, hablará por ti. Y lo hará con más contundencia que cualquier argumento. Porque el que domina su voz, domina su destino. Y ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tu silencio marcó la diferencia? ¿Qué aprendiste al no responder, al mantenerte firme, al preservar tu calma? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser el faro para alguien que hoy duda entre reaccionar o mantenerse sereno. Y si este mensaje resonó contigo, llévatelo en el corazón. No necesitas suscribirte a nada, ni quedarte esperando una próxima parte. Hoy, aquí, cerramos este viaje con una sola certeza. Hay batallas que se ganan sin alzar la voz. Hay respetos que se construyen sin levantar la mano. Y hay momentos en los que el mayor acto de poder es guardar silencio. Porque tu silencio, cuando nace de la verdad, vale más que 1000 palabras dichas para agradar. Cuando todo está dicho, cuando las palabras han cumplido su función y el mensaje ha calado hondo, lo único que permanece es lo esencial. Y en este viaje que hemos recorrido juntos, lo esencial ha sido siempre lo mismo: tu paz, tu dignidad, tu centro. No necesitas levantar la voz para ser escuchado. No necesitas convencer a nadie de tu valor. Lo único que necesitas es recordártelo a ti mismo. Porque vivir desde el estoicismo no es caminar sin emociones, sino caminar con dirección. Es saber que lo que no controlas no define tu vida, y lo que sí controlas merece tu atención plena, como tu actitud, tu silencio, tus límites. Hoy te invito a ponerlo en práctica, solo por un día.
Elige no reaccionar. Ante esa crítica, ante ese desprecio, ante esa injusticia pequeña o grande que llegue a ti, respira. No entres al juego. Observa. Decide desde la calma. Y al final del día pregúntate, ¿me respeté más por no responder? ¿Me sentí más libre al elegir no desgastarme? Es ahí donde empieza el verdadero cambio. No afuera, en ti. Si este video tocó algo en tu interior, si sientes que aquí encontraste una pausa, un reflejo, una respuesta, quédate, suscríbete, porque aquí no solo hablamos, aquí acompañamos. Cada semana, una nueva semilla estoica que puedes sembrar en tu vida. Y ahora, cuéntame tú, ¿qué fue lo más difícil que elegiste soltar por respeto a ti mismo? ¿Qué aprendiste al alejarte en silencio? Tu historia, compartida en los comentarios, puede ser esa chispa que encienda la fortaleza de alguien más. Porque al final, lo que nos transforma no es solo lo que entendemos, sino lo que decidimos vivir. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, a veces, lo más poderoso que puedes decir es nada. Tu presencia, tu serenidad y tu coherencia ya lo están diciendo todo.